Hola, estamos aquí en la casa Cecilio Borman, una casa que Juan Borman diseñó en 1929, porque este año el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo conmemora uno de los acontecimientos pues poco fortuitos de la historia de la arquitectura, y es la destrucción de la Casa Cueva. Adriana Sandoval, que es una investigadora especialista en Juan O'Gorman, el año pasado hizo una exposición muy importante en torno a ese acontecimiento, y por eso este año la invitamos. Nuestra ofrenda de muertos va a estar dedicada a Juan O'Gorman, pero en especial a la Casa Cueva, que es un proyecto muy interesante del que hoy Adriana nos va a platicar. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marisol, muchas gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí. Pues me da gusto porque sé que tú, bueno, tienes un vínculo muy especial con Juan O'Gorman, lo has investigado, conoces muchísimo de su trabajo. Y a mí me pareció que era interesante hablar de ese proyecto y de esa investigación que tú hiciste, porque de alguna manera todos trabajamos en la recuperación de la memoria de estos íconos de la arquitectura, y así como este se logró rescatar y abrir al público, pues la Casa Cueva ya no está disponible, ya no la podemos ver, no la podemos visitar. Entonces estos testimonios como los que tú has reunido, pues creo que son únicos y nos ayudan pues a no olvidar por completo esos grandes proyectos. Bueno, lo primero es nos gustaría que nos platicaras un poco las generalidades de la Casa Cueva para quien no sabe qué fue ese proyecto. Quien nos ve ahorita aquí, pues estamos en un momento completamente distinto del trabajo de Juan O'Gorman, en donde él está, pues, ha elegido el funcionalismo como un gran proyecto de nación. Para eso hizo esta casa, bajo los mismos principios hizo una cantidad enorme de escuelas a lo largo de todo el país, y de repente da vuelta en U y se dedica a hacer arquitectura completamente diferente. ¿Qué es lo que sucede ahí y en qué momento de su carrera toma esa decisión y cómo hace la Casa Cueva? Bien, mira, me encanta lo que has hecho porque has definido de manera muy inteligente y muy clara lo que es la posición de Juan O'Gorman cuando ejecuta estas casas. Yo les llamo ínsula arquitectónica, porque si te das cuenta están rodeadas por un mar de arquitectura de diversa época, sean las actuales o las anteriores a la casa, pero se comportan como una isla, ¿no? Una isla inmersa en una arquitectura distinta, y que fue justamente una isla que surge con la intención de participar en la construcción de una nación nueva, ¿no? Así como lo acabas de decir, me encanta. Es un trabajo muy inteligente, muy valiente, de los años 30. Y también me señalas que hay una diferencia considerable a nivel visual, por lo menos, de las fotografías que se tienen de la Casa Cueva, de quienes conocieron la Casa Cueva y escribieron sobre ella cuando se construyó en los años 50, e incluso, pues recientemente, como lo comentas, presentamos la primera maqueta que se haya realizado sobre la Casa Cueva el año pasado en Ibero, y justamente ahí tuvimos la experiencia de observarla en película, ¿no? Y si efectivamente hacemos una comparación entre uno y otro, parecen ser dos momentos absolutamente diferentes, o dos personas totalmente distintas las que construyen un espacio y otro, e incluso quien quiera abordar más acerca del tema, la propia historiografía por parte de los críticos muy específicos y especiales de los años 50 llamaron a esta resolución de O'Gorman como un acto contradictorio o como un acto que no era digno de considerarse precisamente por esta distancia formal tan abismal, ¿no? Eso por una parte. Si preguntáramos algo tan básico como qué es la Casa Cueva, yo te podría decir que es la segunda casa habitación que construye Juan O'Gorman para ser habitada por él. Esta casa la construyó para sus padres, específicamente para su padre. Él construye en la calle Jardín una casa estudio para él, y la segunda casa estudio para ser habitada por él y su esposa y su hija será la Casa Cueva. Eso en una primera instancia. En otro momento te diría que la construye hacia la segunda mitad del siglo XX. No hay una fecha específica. Hay un maravilloso catálogo de obra arquitectónica de Juan O'Gorman que lo realizó Marisol Aja de Rivero, que es un documento magnífico, porque ese documento contó incluso con costos de obra por parte de O'Gorman, que le entregó O'Gorman a Marisol Aja, y Marisol Aja hizo este catálogo muy, muy valioso, y ahí incluso ellos manejan la fecha 4852, más o menos en esa época se construyó. Y si hablamos de 4852, entonces tenemos que
vincular esta obra a lo que fue Casa Nancarrow y lo que fue Biblioteca Central. Entonces, como para hacer una panorámica de qué estaba haciendo Gorman, autor de la Casa Cueva, pues está haciendo Biblioteca Central, está haciendo Casa Cueva y está haciendo Nancarrow. Y es bien interesante porque, regresando a la metáfora o a la imagen de la isla arquitectónica que te comentaba, se vuelve a resolver otra isla arquitectónica, pero ahora está con una intención diferente, ¿no? Que podríamos llamar una reflexión en torno a la arquitectura orgánica o también una reflexión en torno a una arquitectura regional mexicana, en el caso de Biblioteca Central. ¿No? Son esos dos momentos. Estaríamos hablando 48-50, segunda casa habitación de Juan O'Gorman, y con diferencias específicas que la crítica señaló y que derivaba principalmente de los materiales utilizados y de las formas. Ok, a ver, Juan O'Gorman, ¿cómo localiza o cómo elige ese terreno? Porque digo, es un proyecto único que tenía una identidad muy particular, es decir, no es el arquitecto comprando, como aquí, la cancha de tenis para hacer un proyecto pequeño, o sea, es una cosa completamente diferente. ¿Cómo en el terreno, geográficamente, o sea, por qué decide de repente hacer eso? Sí, mira, hay dos cosas bien interesantes para entender esto que me estás comentando. Si nosotros pensamos en la tríada arquitectónica que ejecuta O'Gorman, te darás cuenta que Casa Nancarrow es una casa que está pensando mucho en la horizontalidad de la habitación, haciendo una crítica a los sueños de modernidad vertical de los años 50 de México. Si piensas o contrastas con Tlatelolco y con el Cupa, o con otras unidades habitacionales posteriores. Y también, si ves Biblioteca Central, en realidad es una arquitectura de carácter internacional con aplicaciones de piedra al exterior, ¿no? Ahí digamos que O'Gorman todavía está muy entendible con sus antecedentes arquitectónicos que poseía. En el caso de bibliotecas, en el caso de Casa Cueva, se radicaliza considerablemente. Y esta radicalidad deriva precisamente de esto que tú señalas, que es el terreno. O'Gorman levanta planos o genera un proyecto de carácter habitacional y también de estudio de producción, tanto de Helen Fowler, su esposa, como de él, y lo hace pensando mucho en el Mayan Revival, por ejemplo, de Family Wright. ¿Y por qué? Porque O'Gorman había conocido en los años 39 la casa de la cascada de Wright para los Kaufman, ¿no? Entonces, O'Gorman, a través de el cuadro de gran formato que ejecuta para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se acababa de construir, ejecuta ese mural. El hijo de Kaufman, Edward Kaufman Jr., lo conoce, le gusta, invita a Juan para ejecutar un mural de gran formato, de un tamaño importante, en Pittsburgh. Ejecuta el proyecto, lo pone a disposición del padre de Edward Kaufman. A Kaufman no le gusta mucho, no le resulta muy cómodo la crítica que ejecuta O'Gorman, cancela el proyecto, pero le propone que regrese a México y el muro que elija es el muro que va a ejecutar y que él va a pagar, tanto mano de obra como materiales. De esta solución que resuelve Kaufman es resultado el mural de la biblioteca Gertrudis González Bocanegra en Pátzcuaro. Pero aquí es bien interesante porque devela una serie de relaciones de una vinculación comunista de O'Gorman, ¿no? Que no está estudiada, por ahí la traigo yo, estoy haciendo un análisis al respecto. ¿Y por qué? Porque quien invita a O'Gorman a ejecutar el mural es Francisco Mújica, el secretario de Relaciones de Lázaro Cárdenas, que era un tipo bastante radical. Y él es el que invita a hacer el mural, bueno, el cuadro de gran formato para el Aeropuerto Internacional. O'Gorman hace una crítica al Estado nazi fascista de Mussolini y de Hitler, y bueno, pues ahí genera una gran controversia. Conoce a Kaufman. Después de conocer a Kaufman, Wright le acababa de entregar la casa de la cascada a los Kaufman, y Kaufman cita a O'Gorman en la casa de la cascada para resolver que el mural no se va a ejecutar. Y cuando entra O'Gorman a la casa de la cascada de Wright, enloquece. O sea, O'Gorman se da cuenta que, si bien años atrás la arquitectura era una posibilidad de acción social
para, como tú lo decías muy inteligentemente, construir una nación como México de la postrevolución, en Estados Unidos para los años 40, la arquitectura se anticipa en relación a una revaloración de las historias locales, de los materiales locales, pero bajo la lógica de Borman, también una posibilidad de vincular armónicamente al hombre con el medio ambiente, ¿no? Sí, que es un poco lo que repite la Casa Cueva, o sea, entonces es el gran referente, es la Casa de la Cascada que está integrada a la naturaleza, que tiene todo un diálogo con el entorno completamente al revés de lo que sucede en el funcionalismo, que de alguna manera se integra, pero no entabla un diálogo en cuestión de formas, por ejemplo, o sea, es un poco como que imita el vocabulario de la naturaleza. Me imagino que de ahí es el término que le dan de la arquitectura orgánica. Y entonces, bueno, él se llama Casa Cueva porque está en un terreno en donde hay una serie de cuevas y en torno a esas cuevas O'Gorman construye su casa, ¿es correcto? No, te comentaba que O'Gorman, cuando entra a la Casa de la Cascada, me imagino que habrá pasado algo en su cabeza, regresa a México y regresa a México buscando hacer la construcción de este espacio de casa-habitación y hace, bueno, ahí están los archivos de Esther McCoy, cuáles eran las intenciones de O'Gorman. Y las intenciones de O'Gorman eran muy sencillas, era una casa horizontal, parecida a la que había hecho para su amigo con Donald Carroll, con unos taludes que recuerdan a la arquitectura mesoamericana y algo que a O'Gorman le traía ahí en el pensamiento, el tema de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, que tú encuentras a Quetzalcóatl en Casa del Carro, encuentras a Quetzalcóatl en Biblioteca Central y encontrabas a Quetzalcóatl en Casa Cueva. Una cuestión iconográfica para O'Gorman muy significativa. O'Gorman trae todo este análisis del México precolombino o pre-cortesiano, como le quieran llamar, y entonces trae en mente esta segunda casa para él y su familia con estas características. Empieza a hacer una dinamitación de los espacios para generar los materiales con los cuales va a construir la casa, y en una de esas dinamitaciones que ejecutan en el ángulo superior derecho del lugar donde iban a construir la obra, encuentran la cueva, que es una cueva más o menos que tenía una altura de 2 metros aproximadamente, que se cuenta que fue una burbuja de oxígeno que se quedó adentro y se hizo piedra, ¿no? Entonces era una burbuja de aire que en su momento con la erupción del volcán ahí quedó y con la explosión de la dinamita generó una cueva, ¿no? Entonces la parte que yo siempre comparto con la gente que le interesa este tema, que es absolutamente maravillosa, yo me imagino a Juan mirando la cueva y preguntándose o observando o fantaseando que ese sería su espacio de habitación. Ahí hay un desprendimiento, pero inmediato, de lo que tiene que ver con el planteamiento original, este Mayan Revival o este horizontal, con decir, esta es mi casa. O sea, esta va a ser mi casa. Y todo lo que trajo consigo. O sea, O'Gorman, yo siempre lo he dicho, fue un sujeto profundamente humano, profundamente honesto y profundamente consecuente. Voy a habitar la cueva y pone todo lo que está a su disposición para derivar de esa cueva un espacio habitacional moderno. Es muy importante, porque O'Gorman no hace una cobertura de huesos y de pieles, o no está pensando en una cuestión distinta. O'Gorman, como hombre moderno, ejecutor de una de las obras más importantes de la arquitectura moderna México-latinoamericana, está pensando en eso. Un hombre moderno está buscando habitar una cueva. Y la cueva, de la cueva deriva, esto es muy importante, de la cueva deriva una casa habitación moderna. Y en ese sentido, ya haciendo un análisis más profundo en la investigación, te das cuenta que sí, en apariencia son profundamente distintas estas casas y la triada que te estoy mencionando, específicamente la casa cueva, pero que en el fondo comparten muchísimo. Y lo que comparten es un profundo conocimiento de la técnica arquitectónica. O sea, si O'Gorman pudo habitar una cueva, no lo hizo a través de una crítica o una resistencia de ser moderno. O'Gorman puede habitar una cueva porque es un hombre profundamente moderno y profundamente conocedor de la técnica de construcción. Y ahí están los resultados, una casa que se levantó,
es decir, que no se le cayó, una casa que tenía filtraciones de agua y cuestiones de esa naturaleza, por supuesto, pero que demostró que la naturaleza y la técnica moderna del siglo XX podían llegar a converger en un proyecto de habitación. Y eso es absolutamente maravilloso. Eso es algo que a mí me ha tardado en entender, yo creo que algunos años. Y cuando tú haces una comparación de los planos que levantó Borman después de haber construido la casa con estas casas, es muy similar. Es profundamente semejante. Escaleras en caracol, muros ligeros, muchas cuestiones muy parecidas que la crítica en su momento no quiso ahondar. Es que es justo lo que te iba a preguntar, que cuando Borman hace esta casa, pues sí hay mucha resistencia del gremio a que de repente también se imponga una... Es que es muy chistoso porque cada vez que uno habla de Borman, la palabra radical asoma. No soy yo la que la ha puesto, pero ahora que lo dices, se leen los textos y creo que sí hubo resistencia también, pero no digamos de los vecinos que se cuentan que caminaban de espaldas por aquí por el barrio de San Ángel como manera de protesta, pero el propio gremio arquitectónico pues no le gustó mucho, sobre todo la postura de Borman, porque era de alguna manera decir, ya tenemos que dejar atrás esta manera de construir, que además es carísima, que es poco práctica para todo lo que necesitamos construir en un país que necesita escuelas, casas para más gente, etc. Claro. Y encuentra resistencia. ¿Le vuelve a pasar lo mismo cuando hace la casa cueva? O sea, ¿cómo le va con la crítica? ¿Cómo le va con su gremio? Mira, en relación a la crítica es muy interesante. En lo que toca, por ejemplo, esta tríada constructiva de Biblioteca Central, tiene grandes y muy buenas críticas. O sea, la gente la considera, bueno, críticos y estudiosos la consideran como la manifestación de la real arquitectura moderna mexicana. Hay muy buenas críticas al respecto, hay una buena cantidad de producción de líneas al respecto, nacional e internacional. En lo que toca específicamente a la Casa Cueva, una mujer maravillosa e inteligente que yo admiro profundamente es Ida Rodríguez Prampolini, que señala que esa casa es relevante para la historia de la arquitectura mexicana. Otro gran e inteligentísimo arquitecto que hace una crítica de las más agudas e inteligentes que yo he escuchado es Marchetto, que dice, bueno, la casa a mí, parafraseándolo un poco coloquialmente, dice, bueno, a mí la casa no me gusta quizás no me resulte cómoda, pero entiendo que de este tipo de ejercicios es donde derivan las transformaciones. No es el que conserva y el que hace refritos y el que es un rumiante de la arquitectura o de cualquier saber el que va a generar una revolución. El revolucionario es el que rompe y el que abre una brecha que en determinado momento es incomprensible, pero genera la apertura o esta decisión. Entonces, yo te podría mencionar a Ida Rodríguez Prampolini, que además fue una mujer que con causa levanta la voz en 1969 a través de una publicación, una carta abierta que busca que se publique en los medios nacionales, que no se publica y que se publica en una década de crítica de arte, una publicación de la SEP, porque no le dan la oportunidad de que se publicara. Ella es una mujer muy inteligente, que sabe muy bien cuál es el valor de esta obra y que lamenta profundamente su destrucción cuando ella se entera. Esto es muy importante. La destrucción no es que hoy la hayan dinamitado y todos los medios lo hayan cubierto. Fue una modificación paulatina que en determinado momento se hizo pública, y es Ida Rodríguez quien en 1969 lanza esta carta abierta. Y eso por una parte, Ida, y por otra, alguien que también, bueno, Marchetto, y también por otra parte alguien que estuvo muy interesado fue Matías Gerets. Matías Gerets hizo una muy buena crítica, los documentos están para quien los quiera buscar, sobre Biblioteca Central, y visita la Casa Cueva. Entonces, tienes tres supermentes inteligentes versus críticos facilones que decían, no, pues qué bueno que le tiraron la casa. Por ahí hay una crítica que dijo, pues qué bueno que le tiraron la casa, porque algo de lo que Borman se iba a arrepentir, era como una mancha en su currículo, y ahora pues ya lo tiraron, y por bien de Borman que se olvide. O sea, de ese tamaño era la limitación de la crítica, porque no quisieron hurgar en las cuestiones técnicas y conceptuales que albergaba esta casa,
porque con solo verla como que los ahuyentaba. A ver, ¿cómo podríamos describirlo? O sea, ¿qué era lo que los ahuyentaba? También creo, dime tú si es correcto o no, que encuentra también inspiración Juan Gurman en este francés el cartero que iba... Cheval. Exactamente, que fue declarado monumento en Francia esta casa y que no sé, en algún lugar leí que era también parte como de la inspiración de Gurman, cosa que a mí me gusta mucho de él, que no niega es decir, él nunca dice yo estoy inventando nada, o sea, él no niega, por ejemplo, lo que conoce y lo que admira y lo que le parece interesante de Le Corbusier como de otros arquitectos y tampoco en ese otro caso. Y esa vuelta no es muy interesante porque pasa del gran lenguaje de la modernidad y de la arquitectura, pues de la arquitectura moderna europea, de la vanguardia, a una cosa que es única, que es una especie como de joya de colección y él también repite eso ahí en esa casa, o sea, mezcla su experiencia en el funcionalismo, pero formalmente no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es curioso que sí encuentre pues estas dos referencias. Entonces, a ver, él la construye entre el 48 y el 52. Luego vive ahí ¿hasta cuándo? Pues habrá sido 60 y cacho. Y no la toca, no la modifica. No, una cosa que es bien interesante es que Juan la habita sin haberla terminado. Okay. De hecho, hay fotos de Esther McCoy donde le permiten acceder para documentar. Esther McCoy es una arquitecta historiadora muy interesada en el tema de la arquitectura latinoamericana, viene, conoce la casa y hay fotos de Esther McCoy donde todavía hay bultos de cemento o materiales que se estaban utilizando porque ellos llegaron a habitar la casa sin haberla terminado. Okay. La habita, ahí sí te mentiría con exactitud, pero yo creo que unos 10 años quizás, más o menos ese fue el tiempo, y después es cuando la ponen en venta. Y la ponen en venta. Ahora, tenemos testimonios de quienes se quedaron ahí, no sé, que hayan habitado la casa por más de un rato, que hayan entrevistado a Juan Gurman. Era una casa habitable, porque también esa es otra de las grandes preguntas, era si allí estaban bien, si vivían cómodamente en una casa de una naturaleza tan particular. Pues mira, yo lo que sé es lo que te comentaba, la filtración del agua, porque la cueva sigue siendo cueva. Entonces, la vinculación de la cueva con el exterior sigue siendo igual. En épocas de lluvia se supone, los que habitaron el espacio, pues olía humedad. Los animales entraban y salían literal como en su casa, por esta relación tan armónica que se estableció con los materiales y las formas. Y es una crítica que sí se le estableció y que sí, en ese sentido, Gurman tendría que hacerse responsable del proyecto, pero creo que la casa tendría como esa referencia, esta reflexión sobre qué tan incómodo podía ser vivir en ese espacio, pero la otra parte que es superlativa, que tiene que ver con la técnica puesta en diálogo con la naturaleza. Yo no sé, o sea, no me imagino cómo es dialogar con roca y no me imagino cómo es dialogar con lava sedimentada. O sea, no es como la plastilina, no es como un material amable, es un material que se impone y que hay muy poca posibilidad de negociación. Hay otros proyectos que también estuvieron con la cuestión de la habitación de la cueva, tal es el caso de Carlos Lazo. Yolanda Bravo sabe muy bien al respecto de ese punto. Me comentabas de Ferdinand de Cheval, O'Gorman, por supuesto, que reconoció. De hecho, hay un retrato, bueno, es un proyecto de monumento a Venus que se lo dedica a Ferdinand de Cheval. Está el tema de las torres de Watts en Los Ángeles. O'Gorman se sacó unas fotos ahí muy emocionado. Y O'Gorman, lo dijo Fernando Toca, el arquitecto, aquí hace 6 años, O'Gorman nunca negó que él se nutría. Decía, si vas a copiar, copia bien y produce algo nuevo, ¿no? En ese sentido, O'Gorman siempre tuvo muy claro que Gaudí había sido un arquitecto fundamental, Cheval, Rodia, muchísimos arquitectos, ¿no? Y además también esa fantasía desbordada que tenía en su pintura de carácter fantástico, Ida Rodríguez la llamaba fantástica, en el Caballete, ¿no? Entonces también tienes esa parte. Y yo digo, si la casa no hubiese sido destruida, y más que ello, si la casa no hubiese sido olvidada,
pudo haber realmente derivado en una arquitectura, en una tradición arquitectónica armónica con el medio ambiente, pero con un impacto real. Y de ahí tienes, por ejemplo, el trabajo de un gran arquitecto como es Javier Senosian, que tiene en mucha estima la obra de O'Gorman, en mucha estima la obra de Carlos Lazo, porque entienden el germen discursivo, habitacional, propositivo para el medio ambiente y para la vida, que implicaban estas semillas en tierra mexicana o latinoamericana, ¿no? Entonces creo que esa posibilidad, más allá de que si se humedecía o si tenía muchas cosas, muchos espacios de oportunidad, tenían ese ímpetu, ¿no? De decir, paremos un poco después de la Segunda Guerra Mundial, paremos un poco después de la industrialización de Latinoamérica, resultado de la Segunda Guerra Mundial, y reconsideremos nuestra identidad, y reconsideremos los materiales, y reconsideremos la oportunidad de habitar en armonía con el medio ambiente. Ahora, ¿tú ves que Juan O'Gorman estaba en efecto queriendo abrir un nuevo camino para la arquitectura o en esa casa? ¿O es más bien una especie de manifiesto, como una postura, un discurso, como una toma de postura, pero a lo mejor no para convertirse después, no que derive toda una escuela de ahí? Yo no sé si Juan O'Gorman querría que hubiera derivado toda una escuela de esa casa, sino es más bien un mensaje, o sea, es una toma de postura. ¿Lo crees así? Sin duda, totalmente. En ese punto, O'Gorman creo que, no sé, yo lo imagino totalmente enfocado, porque puso todo, o sea, todo lo que él conocía lo puso en esa casa. Por eso te decía, la lava no es algo como el barro, que puedas modelar, que puedas trabajar, no, o sea, es una imposición. Te pones frente a la casa, frente a la cueva, decides que esa cueva va a ser tu casa, y empieza O'Gorman un proceso de construcción in situ. O'Gorman empieza a esculpir su casa, ¿no? Y la esculpe a través de la técnica, pero la esculpe también, estoy diciendo esculpir de manera metafórica, pero también a través de la imaginación. Hace unos 4 años, conversando con Julio Estrada, que está hablando acerca, él está haciendo todo un trabajo en relación a considerar el trabajo creativo no como un trabajo de inspiración, sino como un trabajo que tiene una marca o una huella muy profunda en lo que tiene que ver con la experimentación y la investigación. O'Gorman hace eso. O'Gorman lleva hasta sus últimas consecuencias su técnica y por fortuna deriva a una casa, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. O'Gorman no era un tipo pretencioso, no pensaba generar una escuela. Digo, es muy lamentable que la casa se haya destruido, y es peor aún de lamentable que la casa haya sido incomprendida en su momento, y lo peor es que haya caído en el olvido, ¿no? Y ahorita tendríamos, yo te digo a Javier Senosian, al arquitecto Javier Senosian, que es una de las imágenes que me viene a la cabeza, que sé que valora profundamente el trabajo de Juan, y que también sé que su trabajo es muy importante a nivel internacional, ¿no? O sea, de ese tamaño estamos hablando de las semillas que se estaban depositando en ese momento, ¿no? La relevancia de esta casa fue resultado de mucha gente que trabajó en la reconstrucción, en el estudio, en la divulgación. Tú lo estás haciendo, divulgación de una partícula constructiva que está aportando para Japón, ¿no? Donde hay estas necesidades de los espacios mínimos pero funcionales. En ese sentido es donde se hace todavía más letal el hecho de que una propuesta, como tú me lo estás diciendo, un manifiesto, caiga en el olvido. Ahora, sobre la destrucción, ¿qué fue lo que pasó? Porque es como algo, a mí me parece que es como un fenómeno aislado, que tan pronto, o sea, que esa casa se vendió. ¿Cómo fue que Juan O'Gorman la puso a la venta? Primero sabemos por qué se fue de ahí, por qué la puso a la venta, y luego cómo decidió que el comprador. ¿Tú crees que Juan O'Gorman se imaginaba que se la iba a retirar? ¿O le daba igual, no? No, hay en lo que toca a la autobiografía de O'Gorman, publicada por Pértiga recientemente de Román, O'Gorman cuenta que pues, se la vendió por una cuestión de necesidad económica, necesitaba pagar algunas cuestiones, y por eso es que la vende. Y también él cuenta que actuó hasta cierto punto como bajo la confianza de que él vendió el predio es muy grande. De hecho, si tú vas al espacio donde actualmente se encuentran los restos de la Casa Cueva,
pues es un espacio inmenso, está, como te decía, depositada en el ángulo superior derecho del terreno. La persona que la compró pudo haber construido mucho alrededor, o sea, no era una casa que impidiera que se construyera al interior del terreno. Eso es lo que Juan dice: yo necesitaba lana, la vendí pidiendo puntualmente que no se destruyera. Y mi comprador me dijo que sí la iban a conservar, un abogado bastante importante para la época, que se la da a su hija, ¿no? Entonces, así fue como Juan lo maneja. Evidentemente, cuando Juan lo recuerda en sus memorias, pues tiene mucha cólera, mucho coraje, y sobre todo yo creo que yo podría pensar, después de leer a Juan, que sí hay este lamento de no haber sido entendida la obra. O sea, no haber sido entendida y después haber sido destruida. Y después haber sido olvidada. ¿En qué año la destruyeron? El primer documento que yo encontré en el archivo donde se denuncia, sí se denuncia, la destrucción de la casa es en el 69 y es escrito por Hidalgo Rodríguez. Pero había toda una confusión, porque Juan en sus memorias comenta que se dinamitó la casa. Eso es lo que él dice, o eso es lo que él supo. Pero en realidad la casa fue modificada parcialmente. Conceptualmente fue destruida. A nivel de estructura, la cueva existe todavía. O sea, la cueva existe incluso la posibilidad de reconstruir la casa. Así como tenemos la maqueta que el arquitecto Javier Senosian ejecutó de manera maravillosa con su equipo de trabajo, esa maqueta y esos estudios que se tienen hasta ahorita pueden derivar en una reconstrucción de la casa. O sea, a ver, ¿qué hay? ¿Qué quedó? ¿Tú has visitado ese espacio? Sí, la cueva está, es la estructura. Ajá. Fueron modificados lo que correspondería a las habitaciones, al cuarto de servicio, esas partes fueron modificadas, pero vaya, la cueva existe. ¿Y los murales? Hay algunas aplicaciones de piedra que todavía se pueden ver. Entonces, existe la posibilidad todavía. ¿Y no hubo resistencia de la comunidad artística, arquitectónica? Además de Ida Rodríguez Rambolín, ¿nadie más dijo, oigan, esto no puede pasar? Pues mira, sé que estuvo Matías Geritz haciendo una crítica fuerte, Ida Rodríguez, Ángela Gurría, y hasta ahí, que yo sepa y que yo haya encontrado en documentos, son los nombres que encontré. Eran sus grandes amigos además, ¿no? Sí. Yo he leído mucho cuánto apoyaron Ida Rodríguez, que había sido pareja además de su hermano Edmundo, y Ángela Gurría, que lo llevaban al doctor, porque creo que él no manejaba, los lo llevaban al doctor, y sí, creo que además eran mentes brillantes que seguramente tuvieron una voz muy importante por quienes eran, pero me sorprende que no haya habido tanto como un movimiento en defensa de algo así. Quizá también es que Juan O'Gorman fue un personaje que no trató nunca de ser parte, es decir, hacer lo que fuera por ser parte del gremio, ¿no? Como que él era bastante independiente. Justamente es eso, Marisol. Justamente es eso, Juan, desde mi punto de vista, creo que pensaría, a mí no me vas a juzgar por lo que diga, ni por lo que pretenda, sino por mis actos y mis obras. Y mis obras están ahí para quien quiera entenderlas, y no hubo esa reacción. O sea, Juan como que siempre estuvo a la espera de ser entendido, no él, su obra y su propuesta. Y en ese sentido, pues hay también mucha gente que ahorita tú le preguntas, yo hice investigación testimonial, y gente que te jura que se tomó o que comió o que se durmió en la casa cueva, y gente que habla mucho al respecto y que quiere enjuiciar y que quiere criticar y que quiere quemar. Pues la historia es así, la historia está llena de sus lados luminosos, de sus lados oscuros, y por lo menos en lo que a mí toca, en mi trabajo de investigación, que se puso de manifiesto el año pasado con la reconstrucción de la casa cueva a través de una maqueta,
pues mi trabajo está en revalorar lo que tenemos, conozcámoslo, analicémoslo, métanse a hacer una reflexión profunda de lo que significa la Casa Cueva, primero para México, después para el mundo, y no porque O'Gorman sea tan vital, sino porque hay una propuesta discursiva bien interesante, ¿no? Y sin duda yo creo que pues sí es un icono en la historia de la arquitectura de México, o sea, sin duda hay que detenerse en Juan O'Gorman cuando uno revisa la historia de la arquitectura. Pues por eso este año quisimos hacer dedicar nuestra ofrenda y dedicarle un espacio importante. El año pasado fueron los 90 años de que se inició la construcción de esta casa y la verdad es que te agradecemos muchísimo, Adriana, porque has hecho una labor de búsqueda y de recopilación de material increíble que estaremos también compartiendo a través de nuestras redes sociales y pues siempre acompañados por gente como tú tan interesada en Juan O'Gorman y en la arquitectura. De veras, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No, Marisol, muchas gracias al equipo de la Casa Estudio. Yo te lo comentaba cuando me invitaste, para mí es un lugar bien entrañable, con mucho cariño, porque yo llegué aquí a los 20 años a hacer mi servicio social, totalmente enamorada de O'Gorman, y esa pasión ha durado ya muchos años y ha sido una pasión complicada por ser mujer, por no ser arquitecta, por ser historiadora. Hay mucha resistencia de ese gremio que tú comentas al principio del siglo XX con las propuestas de la gente joven. Es un celo y una resistencia que hay en muchos lados con los jóvenes que estamos generando este tipo de revisiones y propuestas, pero que da para mucho y que O'Gorman está súper abierto a la mayor cantidad de gente que quiera entregar esfuerzo, tiempo, inteligencia para conocerlo. ¿Y por qué conocer a O'Gorman? No porque sea mi santo de devoción, sino conocer a O'Gorman para saber la historia de un México poco conocido que incumbe a hombres tan importantes como Condon Carro, que toca a gente tan fundamental como Max Cheto, como Matías Geritz, como Ida Rodríguez Prambolini, que eran hombres y mujeres profundamente inteligentes, profundamente sensibles y entregados a su trabajo desde una ética demostrada. Pues ojalá no sea la última vez que estás aquí platicando con nosotros, Adriana. Muchas gracias y gracias por acompañarnos hoy. Gobierno de México.